Días, buenas tardes. Bueno, niños, padres, por si están viendo este video, el tema principal para esta semana son los derechos humanos. Entonces, pues vamos a hablar sobre un poquito de la historia y sobre cuáles son. Entonces, les voy a compartir un pequeño video. Está muy interesante, está muy chévere. Es como a modo de relato, de cuento, donde nos hablan pues sobre el origen de los derechos humanos. Y después de este video pues ya entro yo a hacer como una explicación ya más cercana a nuestra realidad. Entonces ya volvemos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa.
De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré!
Volviendo a lo que sería nuestra actividad y la explicación propia de lo que vamos a trabajar en esta semana. Entonces, aclararle, hay mucha denominación de los derechos, están los derechos civiles, los derechos del niño, los derechos humanos. Entonces, aclarar pues que en especial el énfasis va en los derechos humanos, que son, pues como ya verán en el video, son los derechos que recibimos, son los privilegios que recibimos, los beneficios que recibimos por el hecho de llamarnos humanos, de ser una especie. Son los derechos, digámoslo así, de nuestra especie, son exclusivos de nuestra especie. Entonces ya hay otros derechos, repito, pero entonces nos vamos a centrar en los humanos, que son los principales, los que no son... los que no pueden ser quebrantados según las instituciones internacionales. Es decir, puede que en Colombia, un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, puede que en Colombia quebranten los derechos civiles, por ejemplo, que no se dé el reconocimiento salarial a cierto grupo de personas, o que no se le cumpla con las horas estipuladas. Entonces se violan los derechos civiles, pero laborales, pero entonces eso no aplica internacionalmente, lo pueden seguir haciendo, es la política del país. En cambio, los derechos humanos sí pueden ser peleados y pueden ser reclamados ante la ONG o las organizaciones de las Naciones Unidas, en sus siglas pues en internet, en la ONU, perdón, Organización de las Naciones Unidas, siglas en internet, siglas en inglés, perdón. Entonces, ya directamente la actividad, ahí les preguntan: ¿será que algunos niños tienen más derechos que otros? Pues eso se supondría que ustedes deberían ya, en base a los videos, pues ya tener una idea de qué son los derechos. Entonces, ahí es su criterio. Si conocen los derechos del niño, pues perfecto. Si no, pues sería bueno que se asesoraran. Entonces, su opinión. No voy a dar sí, no, porque es su opinión sobre si unos niños tienen más derechos que otros, pues en base a la realidad colombiana, ¿no? Entonces, ¿existe alguna clasificación de los derechos que protejan especialmente a los niños? Ahí sí voy a darle la respuesta, pues los derechos del niño. Existen los derechos del niño. En este caso no es responder solamente sí, sino vamos a poner cuáles. ¿Listo? Entonces vamos a poner así brevemente: derecho a la salud, a la educación, rápido, no tiene que ser redundante la palabra derecho, solamente educación, salud, vivienda, los que son. Entonces, ¿existen mecanismos para proteger los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad? Sí, en Colombia hay unas entidades. Entonces la idea es que ustedes me pongan las entidades que están encargadas de vigilar esos derechos. Son fáciles, de hecho no tienen que ser un montón, con 2 o 3 que ustedes pongan es más que suficiente. Hay una que sale por televisión y tiene su canción propia y se encarga de proteger a los niños. Entonces pues la idea es que ustedes consulten un poquitico sobre ello, ya sabiendo que pues qué son los derechos. Deduzco que por qué los derechos de la niñez están encima de otros derechos, eso sí lo aclaro en esta actividad. Resulta que los derechos de los niños prevalecen porque los niños son más vulnerables, es decir, es una realidad que los derechos del niño están por encima de los derechos de los adultos. Por ejemplo, es más fácil para un adulto convencer a un niño o forzar a un niño de hacer algo indebido. Entonces, como los niños, ustedes se supone que son, me disculpan la expresión, manipulables, entonces por ese hecho es que sus derechos van primero que los del adulto. Es decir, yo no puedo alegar mi derecho a la libre expresión, no sé, agrediendo a un niño, porque los derechos del niño van primero que los derechos del adulto y sería juzgado fuertemente. Entonces ahí pues quiero que lo pongan con sus palabras. Esto todo es de crítica, todo es de opinión, no es difícil, no es de mucha consulta, solamente es como dar su opinión. Los derechos más importantes de los niños, pues ahí ustedes sí escriben cuáles creen y por qué el motivo, no solo sí o hay que escribir, pues argumentar es importante, eso hace parte de la calificación. Consulto el título 2 de la Constitución Política Colombiana, ¿de qué se trata? Entonces eso sí ya es de consulta, no es difícil, si tienen internet, si no pues en la Constitución Política. Esto sería interesante, pregunto a adultos mayores acerca de los derechos humanos reconocidos en su juventud y mecanismos
protección. Estamos hablando de que los derechos no siempre han sido protegidos a lo largo, como ven en el video, antes ni siquiera existían. A lo largo del paso del tiempo pues se fueron estipulando algunos. Entonces sería bueno que consultaran, por ejemplo, con los más veteranos, los más antiguos de su casa, que conocían ellos de los derechos humanos y cómo, si los respetaban o no. Entonces, como les digo, todo es opinión, todo es un ejercicio chévere que de pronto pues lo podamos hacer dialogado. Depende de las mecánicas que escojamos para este tercer periodo. A propósito de ello, les pido el favor, voy a dejar una encuesta para saber si en este tercer periodo seguimos con la metodología de videos como lo estoy haciendo en este video, o si pasamos a las clases online nuevamente. Pero les recuerdo que las clases online serían en un horario estipulado, un horario fijo, y pues tendría su calificación. Entonces la metodología pues es para todos, o sea, o todos en la cama o todos en el suelo, dirían popularmente. Entonces voy a dejar una encuesta y lo que gane se hace. Si ustedes dicen sigamos con los videos, pues seguimos con los videos. Si ustedes dicen hagamos clases virtuales, hacemos clases virtuales. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Lo que sí quiero aclarar es que serían de estricto cumplimiento. Entonces sigo. Bueno, lo demás son preguntitas de la vida cotidiana en tu salón, de cuál es escribo frente a cada derecho, deber que corresponde. Sabemos que los derechos son mis privilegios, mis deberes son mis obligaciones para ganarme esos derechos. Entonces hay unos derechos, ustedes tienen que escribir al frente, tienen que escribir su opinión, o más abajo, primero tienen que escribir la contraparte, es decir, tengo derecho a tal, tengo mi deber de. Por ejemplo, si tengo derecho a la educación, pues mi deber es cumplir con mis deberes escolares, obviamente. Entonces ustedes los ponen pues con sus palabras, ¿no? Ahí no hay mucho espacio, o sea que no hay mucho que hablar ahí. Abajo, donde dice todas las personas nacen iguales y no les especifica qué hay que hacer, pero entonces lo que hay que hacer, por si no leyeron el texto completo, en esa imagen donde dice reflexión y respondo, es que es como explicar cada frase. Entonces, donde dice todas las personas son libres, entonces ustedes tienen que explicar por qué somos libres. No quiero ahondar tanto en el tema, pero básicamente hace parte de nuestros derechos. Nadie nace con cadenas, aunque sorprendentemente todavía existe la esclavitud a pesar de la modernidad que vivimos en algunos países, pero entonces tienen que explicar. La idea es que expliquen cada expresión. Ya por último, pues van a encontrar lo mismo, explico qué es la discriminación y por qué es un atentado contra los derechos humanos. Entonces ustedes, pues la discriminación es no aceptar a la otra persona por cómo es, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes expliquen por qué atenta contra los derechos humanos y pues qué es según sus palabras. Entonces, si se dan cuenta, este taller está fácil, o sea, créanme que no necesitan consultar mucho. La idea no es llenarlos a ustedes de trabajo y pues que aprendan. Entonces es su opinión, es su criterio. Aquí se califica la argumentación y de pronto la información que sea verídica. No vamos a poner que los derechos del hombre fueron publicados en 2010 porque no son de 2010, que fueron creados, perdón, en 2010 porque no son de esa fecha. Entonces miren el videito, está muy bonito, está muy interesante y ya nos veremos en una próxima clase y definiremos el tercer periodo cómo lo vamos a trabajar. Buen día.